Right, good afternoon and welcome to the first of our early years maths videos. Today we're going to look at the fundamental counting principles which underpin all of the maths that we do within the early years and the maths that the children will then go on to do in Key Stage 1. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a mirar hoy uno de los primeros vídeos de mate que vamos a hacer. Vamos a mirar las bases principales para aprender a contar, ¿vale? Vamos a ir punto por punto y iremos cada sección, pues uno en inglés y el otro en español. So we're going to look at these counting principles, and there's 5 principles, and we're going to go over them in order. And it's very important for you guys to understand how we support children in school so that you're able to support them at home. And as you know, counting is something that children love doing all the time in lots of different scenarios. So we'll go over the different points one by one. Okay, como ha dicho Mr. Britton, hay 5 bases principales para aprender a contar. Vamos a intentar explicarles para darle un soporte total para que vosotros en casa también, como en el cole, podemos ayudarles, ¿no? Los niños les encantan contar y vamos a hacer cada fase para que sabéis exactamente cómo lo hacemos aquí en el cole, ¿vale? So the first principle we're going to look at is called the one-to-one principle. And this is basically when children start counting, and it's the principle of children using one number name for each object. And one of the common mistakes that happens with children is they count either too fast or too slow. So for example, they will go 1, 2, 3, 4, 5, and not give one number name for each object. So that's something that we work on a lot within the early years. And when we have objects they can move, we always encourage the children to put them in order in a line, because it makes it a lot easier for them to count. Ok, pues la primera que ha dicho Mr. Britton es contar 1 a 1. Como ves aquí, esto realmente es cuando los niños deberían poner los objetos en una línea, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Es importante que los niños aprenden a contar contando el objeto. Uno de los errores que vemos nosotros aquí es que los niños cuentan o más rápido de lo que deben, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que cuentan más despacio de lo que deben. Entonces, una de las cosas que sí hacemos es trabajar mucho para que cuenten despacio y en línea, ¿vale? So linked to this principle is the stable order principle, and this is just the concept of children saying the number names in the right order. So as they're counting, they're not missing numbers out. And again, it's something that children quite often do. And daily in school, we use the number line to help us with that, to make sure we're saying the numbers in the correct order. Ok, el número 2 es el establecimiento del orden del contado, ¿vale? Aquí otra vez estamos mirando los números, estamos mirando a la hora de contar, de que tengan los números en el orden correcto. Aquí arriba también vemos, y esto sí lo utilizamos tanto en Reception como en Nursery, que ellos tienen una línea donde se pueden ayudar a la hora de contar también. Okay, the third principle is called the Cardinal Principle, and this is basically it's an important one. It's for children to understand that when they count a group of objects, that the last number that they say is how many objects are in the set. With very young children, what often happens is they'll count perfectly. So they'll go 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then you ask them how many is there, and they'll say 10. So it's important for them to understand that the last number they say identifies how many objects are in that set.
Ok, el número 3, miramos lo que son los números cardinales. Aquí los niños deben aprender que el número que vemos aquí es el número de objetos que tengamos en la totalidad, ¿vale? Entonces, uno de los errores que vemos, uno de los errores frecuentes, es que cuando los niños cuentan, ellos sean capaces de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero que no son capaces de decir la totalidad del número. Entonces, esto sí es una de las cosas que trabajamos mucho y trabajamos obviamente con objetos y cosas muy distintas, ¿vale? The fourth principle is the Abstraction Principle, and this just involves children understanding that anything and everything can be counted. And we do this a lot in the early years, where we might count how many jumps we can do, or we might count how many steps we take. It's trickier for the children to grasp because there's nothing concrete that they're counting. But it's something that you can do a lot at home with your children as well. For example, let's see how many steps it is to the bathroom. Ok, el número 4 es el principio, abstracto, ¿vale? Esto básicamente involucra que los niños, incluso las cosas abstractas también pueden ser contadas, ¿no? Como por ejemplo palmadas, saltos, etcétera, etcétera. Esto sí es una de las cosas un poco complicadas para los niños porque no tienen algo fijo que pueden contar, pero sí hay una manera que podemos hacer, que ha dicho Mr. también, que puede ser, por ejemplo, vamos a contar el número de pasos que tengamos de aquí al cuarto de baño, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿vale? Okay, the final principle is the order irrelevance principle. And this is basically the concept that the children can count them in whichever way, order that they wish, but there will always be the same amount. So, for example, here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There's 9 in the group, but we don't have to count starting here. We could start over here. It doesn't change the final number. Okay, el número 5, la irrelevancia del orden a la hora de contar. Aquí lo que vemos es que los niños comprenden que podemos contar de cualquier manera y incluso contando, empezando por aquí o empezando por aquí, acaba siempre con lo mismo número de objetos, ¿vale? Entonces la irrelevancia a la hora de contar. Okay, so they're the 5 principles that we're doing this daily in school. And they're basically, we have this picture here to show that they're sort of the building blocks for math. So without getting these principles right, the children won't be able to go on to add and subtract. So in school, it's something we might not necessarily teach in isolation, but we're doing it every day. Be it when we do the register, we count how many children are here. When we're lining up, we count how many children, or in the outside area, we're doing it all the time to support the children. Aquí básicamente lo que estamos viendo son los 5 bases principales. Para empezar, los números, esto es como una semilla. Tenemos que plantar bien la semilla para que vayan cogiendo la comprensión de lo que son los números. ¿Cómo lo podemos hacer en el colegio? Aparte de todos los juegos que hacemos con números, a la hora de hacer pues, el register por la mañana, contar cuántos niños hay en el colegio, contar cuántas sillas. Hay muchas maneras y esto, digamos, son los 5 principales que hacemos y lo que trabajamos. Okay, so they're the 5 principles. Hope that helps you understand a bit of what we're doing in school and how you can support it at home. And now if anyone's watching online and has any questions, you can type in the message box and we can try and answer them. Okay. Vale, pues estos son los 5 bases principales. Esperamos que lo hemos podido explicar para que lo entendéis un poquito qué es lo que y cómo hacemos, cómo empezamos los números aquí
early years. Ahora si hay alguien que está viendo o alguien que tiene algunas preguntas o dudas, por favor, podéis teclear aquí ahora y podemos contestar cualquier duda que tengáis. No, there's no question. No. If you have any questions, you can either send them to us by email or speak to Kate or myself at the door. Cualquier duda, cualquier pregunta, os nos mandas un correo o si no, pues en el cole, tanto Mr. Britton como yo podemos contestar a cualquier pregunta sobre lo que hemos hablado esta tarde, ¿vale? Así que muchas gracias. Thank you. Gracias.